Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este espacio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Esta actividad llegó a la modernidad, la importancia de la revista Mito en la tradición cultural colombiana, centenario de Jorge Gaitán Durán. La revista Mito, fundada en 1955 por Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Frenkel, fue y sigue siendo la publicación cultural más importante en la historia del país. En ella aparecieron textos de autores como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges o Eduardo Bejarano, así como artículos sobre temas políticos, sociales y filosóficos que buscaban poner en el mapa de nuestra producción cultural los aires de la modernidad. En este conversatorio se hará un repaso de la influencia e importancia de los aportes de Mito a cargo de Mauricio Ramírez y Saúl Gómez Mantilla. No voy a leer sus biografías para no entrar en detalles y toda la extensa hoja de vida de ellos, pero pues nos van a conversar sobre el tema de Mito. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por esta invitación a conmemorar este centenario de pues el natalicio de Jorge Gaitán Durán. Yo creo, Saúl, que lo primero es como situarnos un poco en una idea que habíamos hablado previamente, y es que, bueno, y que ahora Ramón y Luz Marí también trataron, y es que, pues, Mito efectivamente es una parte muy importante de la obra de Gaitán Durán, pero que no es toda la obra, y realmente Mito termina siendo la expresión de un montón de antecedentes que hay en Gaitán Durán y que encierra un rasgo de la modernidad que yo creo que es el que nos podemos centrar, que es básicamente, bueno, uno, el inconformismo con el orden establecido, y el otro, el diálogo con la literatura universal. Entonces creo que sobre esos presupuestos podemos empezar a conversar un poco de los antecedentes de Gaitán Durán y llegar a la revista Mito, que es una de sus grandes realizaciones. Claro, buenas tardes. Bueno, un agradecimiento al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Es muy grato estar nuevamente con Mauricio conversando sobre uno de los temas que nos hace que nos encontremos en diversas ocasiones y en diversos momentos. Sí, Gaitán Durán y la revista Mito. Y lo que planteas pues es muy cierto, porque obviamente la revista Mito tal vez es una de las vertientes importantes del pensamiento de Gaitán Durán y de su obra. Tanto así que Gaitán Durán es quien gesta la revista, quien le da inicio, quien tiene la idea, y la revista muere con la muerte de Gaitán Durán. Eso nos muestra que él era como el centro de la revista y era quien movía la revista. Tanto así que en estos días revisando los textos, porque Gaitán no siempre fue el director, encontramos el texto de Eduardo Cotelamos donde dice que yo soy como un director fantasma porque realmente quien maneja todo es Gaitán Durán, pero que él se sentía honrado en que Gaitán le tuviese esa confianza, ¿no?, de ponerlo a él como director. Y es importante pues hablar de esos antecedentes y de dónde viene Gaitán Durán, ¿sí? O sea, Gaitán Durán no es un iluminado por el Espíritu Santo, sino hay toda una tradición detrás y unos antecedentes familiares que es importante conversarlos, ¿sí? La familia, lo que significa la familia Gaitán y la familia Durán en norte de Santander, y lo que también significa para el país, ¿sí? Recordemos que Gaitán Durán era el nieto de Justo Leonidas Durán, uno de los generales de la guerra de los 1000 días. Sí, es muy importante esto porque de todos modos también no hay que olvidar que Gaitán Durán, pues precisamente por esta condición, pues nace en el seno de esta familia pues que es muy prestante en el norte de Santander, sino que pues él además esta situación le permite recibir la mejor educación posible que podía recibir pues un joven de provincia en ese momento. Él estudia en Pamplona y pues en la casa de sus familiares, específicamente en la casa donde vivía, la casa de los abuelos maternos,
la casa del general Justo Leonidas Durán, pues ahí vivía un personaje que es muy importante en los inicios de Gaitán Durán, que era la tía Luduvina. La tía Luduvina era básicamente la que administraba los negocios que tenía la familia, que eran negocios de café y negocios que tenían que ver con lo agrícola y con el comercio, y pues esto les permitió, por ejemplo, lo dice Eduardo Gaitán Durán, el hermano de Jorge, en un escrito, esto les permitió, por ejemplo, que la crisis del 29 no les pegara muy duro, porque pues la otra parte de la fortuna familiar que tuvo Gaitán Durán fue la proveniente de la labor de su papá, que era ingeniero civil, y que pues gracias al auge de la construcción de obras civiles en Cúcuta y en los Santanderes, pues esto le permitió también acumular también una fortuna que es clave mencionarlo, pareciera un hecho banal, pero es muy importante porque Gaitán Durán realmente nunca tuvo que derivar su sustento de un trabajo cotidiano, y eso le permitió sumergirse de lleno en su trabajo literario, y que fue lo que empezó a hacer una vez llegó a Bogotá en 1941 para estudiar ingeniería. Sí, este dato es importante de que el papá sea ingeniero, porque si vamos a hablar de un pensamiento moderno, pues Gaitán Durán también crece en medio de la creación del ferrocarril. El papá fue uno de los ingenieros del ferrocarril de Cúcuta, y era un ferrocarril que llegaba hasta el lago de Maracaibo, que se extendía hasta los Santanderes. Entonces, de ahí estaba también el papá, creó otras obras, o hizo parte de la creación de otras obras de infraestructura muy importantes, que son todavía muy importantes para la región, entre ellos el puente Simón Bolívar, el que conecta a Cúcuta con Venezuela. Entonces, obviamente, tenía como toda esa idea, o creció con esa idea de lo moderno, ¿no? De que está entrando el siglo XX, bueno, realmente el siglo XIX en Colombia termina más o menos en 1915, 1920, y el siglo XX empieza realmente en los años 20, que es como que ocurre ese despertar de Colombia, no solo en la infraestructura, pero también en las artes, porque se permean muchas cosas allí. Y también es importante recalcar lo que fueron los años 20 para la literatura mundial, para la poesía. Son los años de la publicación de Eclipse, El cementerio marino de Paul Valéry, La tierra baldía de T.C. Eliot, Los cantos de Rapón. Entonces, digamos, esos son grandes de los grandes libros de la literatura moderna a nivel mundial para Occidente, y Gaitán Durán nace en esa década, y va creciendo con esa década, y pues ya cuando es mayor, cuando uno hace una revisión de las entrevistas, de sus textos de crítica literaria, hace mención a esos autores y a esos libros que surgen cuando él es un niño. Y también es importante mencionar lo que estaba pasando en Colombia, porque en Colombia en los años 20 pues tenemos figuras como Luis Tejada, de quien también se están conmemorando este año 100 años de su muerte. Está la figura de Jorge Zalamea con Los Nuevos. Jorge Zalamea es un personaje muy importante, digamos, no es propiamente una influencia de Gaitán Durán, pero sí debió haber sido en cierta medida un modelo en términos de la compatibilidad intelectual y del compromiso del escritor. No en vano participaron juntos en la toma de la Radiodifusora Nacional, y Gaitán Durán siempre, al margen de las opiniones que pudiera tener sobre la obra de Zalamea, pues tuvo siempre comentarios elogiosos frente a la presencia de Jorge Zalamea en la cultura colombiana. Y otro personaje importantísimo que además influenció casi 4 generaciones de la cultura colombiana, que fue Baldomero Sanicán. Entre estos personajes, y es importante mencionarlos, incluso con Tejada, y bueno, si uno quisiera con León de Grey y muchos de ellos, lo que es importante rescatar es que estos personajes empezaron a hablar de otros ámbitos de la cultura, porque hay que tener en cuenta que hasta los años 20, incluso hasta los años 40 más o menos,
casi que hasta mito, y en eso consiste su importancia. Lo que pasaba en Colombia era que Colombia estaba influenciada, Colombia era un país culturalmente influenciado por España y en cierta medida por Francia. Entonces, de Samincano, por ejemplo, Samincano empezó a hablar de autores daneses, autores italianos, que eran literaturas que no se conocían en Colombia, pues, y Colombia en ese momento estaba reducida precisamente a Bogotá, y una de las cosas que le decían a Samincano era que él mencionaba a sus autores en sus escritos para que nadie lo pudiera controvertir. Y era básicamente un desdén con el que miraban esta intención que tenía Samincano y que también la tuvo Zalamea, y que fue una de las grandes características que tuvo Gaitán Durán, que era empezar a mencionar otras voces y otros ámbitos de la cultura, y eso es lo que se va materializando en mito. Entonces, esto que menciona Saúl de la importancia de los años 20, lo que estaba pasando, que además todo eso permeó la formación de Gaitán Durán, pues está de la mano con todo lo que pasó en precisamente los años 20 en Colombia. Sí, bueno, y ya cuando Gaitán Durán llega a Bogotá en el 41, bueno, si uno se pone a analizar el contexto, Gaitán Durán viene con su mejor amigo del colegio y arrienda un apartamento, y era Eduardo Ramírez Villamizar. ¿Sí? ¿Quién va a ser el artista plástico por excelencia en Colombia en el siglo XX? Y eso también nos habla mucho de ese diálogo que tenía, de las inquietudes. Y también el otro gran amigo de él era Arturo Laguado, que eran los amigos de provincia, compañeros de colegio de Provincial de Pamplona, con los que se vienen a estudiar acá, con los que rentan un apartamento. Entonces, así como a veces recordamos esa historia, ¿no?, de García Lorca, Dalí y Luis Buñuel compartiendo la residencia de estudiantes allá en Madrid, pues pensemos también en esta residencia, ¿no?, en estos tres jóvenes que llegan desde la provincia a Bogotá y comparten ese espacio, cada cual a estudiar una cosa distinta y en búsqueda de sus sueños, ¿no? Arturo Laguado, Ramiro Villamizar y Jorge Gaitán Durán. Y Gaitán Durán entra a estudiar ingeniería en la Nacional, pues para seguir los pasos del padre, ¿no? Pero abandona esa carrera sin que la familia se entere y se va a estudiar Derecho a la Javeriana, y ahí empieza a tener una serie de contactos con todo lo que estaba sucediendo en la cultura en Bogotá. Y que está ese bello texto, eso yo recuerdo que hace Rafael Maya, de un muchacho imprudente, porque Rafael Maya estaba dando una serie de charlas sobre el arte, y había un muchacho que siempre estaba puntual en primera fila para controvertirlo. ¿Y quién era ese muchacho? Era Jorge Gaitán Durán, porque obviamente Rafael Maya defendía una idea muy formal del arte, muy anquilosada, y Gaitán Durán estaba formulando por lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿sí? O sea, las vanguardias se estaban rompiendo, en la música estaban ocurriendo las cosas, en el arte, y era como esa controversia, y Rafael Maya dice que gracias a esas intervenciones de Gaitán Durán, ese curso, ese año fue muy rico, ¿sí? Porque decía, yo tenía ya que preparar mucho mejor mis clases, porque sabía que hoy iba a tener a ese muchachito ahí hilando muy fino. Que además esto le va permitiendo preparar todo este escenario de relaciones, porque Gaitán Durán llega a Bogotá, tenía 17, 18 años, y rápidamente se sumerge en la vida intelectual de Bogotá. Entonces entra a los cafés, es de los primeros en ser recibido en la mesa donde estaba León de Grave, que no era fácil sentarse en esa mesa donde estaba León de Grave porque era bastante ácido y era un hombre que no tragaba entero. También conoce a Eduardo Carranza, que Eduardo Carranza le abre las puertas del suplemento literario de El Tiempo, y también ahí empiezan a tejerse estas relaciones, y por eso es que es importante hablar de esto, porque son antecedentes de la revista Mito, porque toda esta gente se va encontrando en Mito. Aparece también la amistad con Eduardo Zalamea Borda,
que quizá fue también mucho más profunda que la amistad con Jorge Zalamea, porque pues ellos también les empezaron a abrir las páginas de estos suplementos. Ellos empiezan a trincherarse en sus propios espacios. Está El Liberal, que era un periódico que circulaba en Bogotá en esa época, y ese suplemento, si no estoy mal, lo dirigía Jaime Posada, ahí también empiezan a publicar todos los personajes de esta generación que luego sería la generación de Mito. Entonces esto va permitiendo que se vayan encontrando, pero pues ahí, digamos, hay un gran paréntesis, y creo que o más que paréntesis, es un punto de inflexión de toda esta formación y de todo este periodo de compartir experiencias literarias y lecturas en Bogotá, que es el 9 de abril. Así, el 9 de abril del 48 y la toma de la redifusora. Pero cuando hablas bueno, algo también importante, bueno, creo, para ahondar un poco, ¿quiénes eran estos personajes con los que fue estrechando lazos, que fueron los de Cántico, los cuadernícolas? Pues fue Álvaro Mutis, Fernando Chavilara, Rogelio Chavarría. Empezaron todos ellos a acercarse, y cuando uno agarra y empieza a revisar Mito, todos ellos están allí. García Márquez también. Entonces, digamos, todo fue producto de una amistad. Incluso es muy bello cuando sale la primera revista Mito, García Márquez escribe una columna de prensa donde habla, dice, no, salió a la luz una revista, y él dice: Gaitán Durán nos estaba hablando de ella desde siempre y nos parecía un proyecto muy ambicioso, ¿sí? Como los sueños eran como muy altos y la pretensión de él pues era bastante elevada, ¿no? Una revista a la manera de los tiempos modernos de Sartre, donde publicar traducciones, donde publicar la literatura, el pensamiento y las discusiones del momento. Pues para Colombia eso era muy ambicioso, porque ya habían ocurrido otros intentos, ¿no? La revista crítica de Zalamea, pues la revista Voces, que no había podido tener como un mayor impacto a nivel nacional, que es el impacto que tiene Mito. Y pues el 9 de abril también, pues es entre las grandes leyendas, pues fue que Gaitán Durán, cuando ve todo lo que ocurre, no sabe qué hacer, dice que él se dirige a la Redifusora Nacional para obtener información, y se da cuenta pues que los empleados han huido con otro grupo de jóvenes, se pelean con los ladrones que querían robar el micrófono y las cosas, y sin darse cuenta queda un grupo de jóvenes dueños de la emisora más importante de Colombia en ese momento, y que habían discursos para un lado, para el otro, mucho desorden, hasta que aparece Jorge Zalamea y le da una orientación y les dice qué es lo que tienen que hacer en esa toma de la radiodifusora. Ese hecho es muy importante porque en su momento, cuando se habla de que los comunistas mataron a Gaitán, que fueron los orquestadores del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues a los comunistas que se estaban refiriendo eran precisamente Gaitán Durán, Jorge Zalamea, Gerardo Molina y otros personajes que participaron primero en la toma de la Radiodifusora Nacional y luego en la toma de una emisora que fue tal vez de las últimas que lograron apagar el 9 de abril, que era Últimas Noticias, y ellos ahí básicamente a lo que invitaban a la gente era a desconocer el gobierno, pues porque decían que era un gobierno abiertamente criminal, no solamente por el asesinato de Gaitán, sino porque ya se venían presentando hechos de violencia en Boyacá, en los Santanderes, en Caldas. Entonces, pues esto también es importante en toda esta génesis de Mito, porque pues hay una idea que Gaitán empezó a mover en su momento, me refiero a Jorge Eliezer Gaitán, y era la de la restauración moral de la República. Y este discurso de Gaitán debió haber sonado muchísimo en esa juventud, independientemente de las orillas políticas que había, pues a la que pertenecían, porque pues todos lo que tenían era un afán de renovación, como la tienen todos los jóvenes. Entonces este discurso de Gaitán debió haber calado mucho en la conciencia de todos estos muchachos, y pues esta esperanza trunca con este asesinato y todo lo que se viene después
Gaitán Durán tiene que salir corriendo de Bogotá, ya lo contaban ahora Ramón y Luz Mari, luego vuelve a Bogotá y se une a la candidatura de Alfonso de Darío Chandía, y pues esto termina también en que él termina yéndose de Colombia, como se fueron muchos de esos muchachos. Pero antes de hablar de eso, hay un hecho que yo también quisiera mencionar, y es que en esas lecturas, en esas primeras lecturas que Gaitán Durán empezó a encontrar en Bogotá, no hay que olvidar que aquí había puestos de revistas donde se conseguía la revista Sur de Buenos Aires, estaba circulando también la revista de las Indias, que era una publicación del Ministerio de Educación Nacional, que la habían fundado Jorge Salamea y Germán Arciniegas. En estas publicaciones lo que se estaba planteando desde ya era la necesidad de que se entendiera que la literatura latinoamericana ya estaba teniendo una voz propia y que no era subsidiaria de la literatura francesa y sobre todo la literatura española, porque esto también se condensa un poco en Mito y en algunas de las revistas que estaban cercanas. Entonces el 9 de abril es un punto de inflexión. Hay un hecho clave también, y es que en el año 49 que realmente es un año muy tormentoso en términos políticos en Colombia. En agosto, septiembre del año 49 se realiza un congreso de intelectuales nuevos en el que participan Pedro Gómez Valderrama, Gaitán Durán, Álvaro San Clemente, bueno, y otros jóvenes de ese momento, y que también cuenta con el apoyo de San Incano, de Max Grillo y de otra gente que estuvo muy pendiente de lo que pasaba ahí. De ahí salieron 54 puntos, una plataforma de 54 puntos que se publica completa en las lecturas dominicales del Tiempo, y si uno revisa hoy ese documento se da cuenta que hay muchos planteamientos que después hicieron parte de la plataforma digamos cultural que se condensa en la revista Mito, y que fueron truncos porque pues la condición del país no lo permitía. Y hay un hecho importante que también reafirma por qué estamos haciendo todo este recorrido y no nos hemos centrado en la publicación, es que hay muchos intentos como el de la revista Crítica, bueno, lo que pasó en la revista de las Indias, que pasó de una mano a otra según el gobierno que había, y muchas otras publicaciones que se intentaron, como una de la que habla Eduardo Salamea, que se llamaba Mañana, que no llegaron a nada porque eran publicaciones que básicamente no tenían el sustento económico, y además estaban hechas por grupos muy pequeños de personas, que es lo que yo creo que Mito entiende, y entiende muy bien Gaitán Durán, porque él entiende que solo no hubiera podido sacar adelante esa revista. Claro, y también es importante, Mito fue un espacio de discusión de todos los temas. Cuando se publica el segundo libro de Gaitán Durán, que fue Presencia del Hombre, lo que generó polémica fue el prólogo de Hernando Telles, que plantea una discusión, era si existía o no una nueva poesía en Colombia, si existía o no una nueva generación de escritores, y si los nuevos poetas se estaban alejando de la herencia del centenario y de Piel del Cielo y estaban creando algo nuevo. Y pues el prólogo de Hernando Telles dice que no, que son muy pocos, y entre ellos plantea que Gaitán Durán es de los que lo está haciendo. Pero eso generó una polémica en los periódicos y se volvió toda una discusión a nivel general entre los escritores y los intelectuales, donde se preguntaban si realmente estaba ocurriendo eso o no, ¿sí? Si Álvaro Mutis estaba produciendo una nueva poesía en Colombia. Hoy día pues nosotros la vemos con esta distancia temporal y leyendo uno los textos que se publican en ese momento, y uno dice, sí, Álvaro Mutis estaba haciendo algo nuevo, pero en ese momento, pues como no tenía la distancia temporal, se estaban haciendo esas discusiones que después se ahondan y se profundizan en Mito, ¿sí? Porque eran discusiones en las que participaban estos jóvenes. Gaitán Durán tenía 25 años, 24 años en ese momento, muy joven, pero tenían acceso y tenían la posibilidad de escribir columnas de prensa y hacer comentarios en los periódicos.
y los periódicos se leían, y uno puede leer las controversias que se producían a partir, que eso es un registro muy bello, ¿no? Hernando Telles publica, pues Gaitán Durán publica el libro y empiezan a aparecer esas controversias, pues unos a favor de Hernando Telles, otros en contra, y los mismos autores empiezan también a participar de esas discusiones que eran muy ricas y que pues necesarias pues para generar todo ese cambio y esa ruptura que significó los poetas que publicaron con Mito. Y en ese marco de esa polémica y de este congreso de intelectuales nuevos a los que hacíamos referencia, pues estos muchachos se van del país, algunos becados como Eduardo Cotelamos, Valencia Gielke, que se van becados para España por el gobierno español. Gaitán Durán viaja pues gracias a la fortuna familiar, y muchos otros empezaron a salir del país, empleados en consulados, bueno, gracias a amistades, a influencias, a distintas situaciones. Ellos salen del país y encuentran, ya lo decía ahorita Ramón también, encuentran una Europa que estaba en plena posguerra. La guerra había terminado hacía 4 o 5 años, encuentran un continente tratando de reconstruirse, y por supuesto la presencia de extranjeros debía ser muy incómoda, porque pues era gente que estaba demandando alimentos, vivienda y un montón de cosas que estaban necesitando los naturales de esos países. Y pues sin duda estos debieron haber sentido el rigor de ser extranjeros en Europa, y es cuando empiezan a tratar de pensar proyectos futuros. Uno de los primeros proyectos que intentan es hacer una antología de nuevos poetas colombianos, intentan hacerla en París, eso no funciona. Igual ellos siguen comunicados con Colombia, desde donde también empiezan a llegarles noticias de que el país estaba sumido por completo en la violencia, y esto lleva precisamente a que ellos empiecen a encontrarse, y hay un hecho magnífico, y es que en Bogotá, antes de irse, Valencia Gielke, El Cote y Gutiérrez Girardot no podían verse con Gaitán Durán, y estos otros no podían verse, o sea, estaban muy lejos de ser amigos. Pero en Europa, precisamente Gaitán Durán termina buscándolos en España y reuniéndose con ellos y proponiéndoles la creación de la revista. Bueno, sí, y ahora llegamos a el verano de 1952, que para nosotros es el hecho bellísimo, porque como tú hablas, en el Instituto de Cultura Hispánica y sobre todo en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que era donde estaban estudiando no solo colombianos, había un montón de latinoamericanos estudiando, porque como había tanta propaganda negra de la España franquista, crean ese instituto, Franco crea ese instituto para mostrar que la dictadura no era tan mala, ¿sí? Iban una serie de personajes, voy a nombrar algunos de los que estaban allí estudiando, y cuando uno vuelve a Mito, es que ver la revista, abrirla y leerla es una experiencia pues increíble hoy día. O sea, es que cada número uno se sorprende cómo es posible que tantos genios estén en estas páginas. Pues es que eran amigos, ¿sí? Se encontraron, eran jóvenes, la revista la fundaron chicos, o sea, es que ninguno tenía 30 años. ¿Y quiénes estaban ahí? Se encuentran allá en ese lugar, estaban, y esto lo cuenta Caballero Bonal en sus memorias, estaban los nicaragüenses Ernesto Cardenal, José Coronel Urtlecho y Carlos Martínez Rivas. Estaba Julio Ramón Ribeiro, de Perú. Estaba Edmundo Biunchi, de México, Miguel Arcente, de Chile. Por Colombia estaba Hernando Valencia Gielke, Cotelamo, Rafael Gutiérrez Girardot. De España estaba la generación del 50 allí, que eran Caballero Bonal, José Ángel Valente, José María Valverde, Hilde Viedman, Carlos Barral, Juan y José Goytisolo, y los hermanos Panero. Se encuentran ellos allá en el verano del 52, y es allí donde Gaitán les plantea, pues sobre todo le plantea a Valencia Gielke, a Gutiérrez Girardot y a Cote fundar una revista. Y Gaitán les dice: oiga, fundemos una revista, y ya les tengo el nombre, que se llame Mito.
y hagámosla a la imagen de los tiempos modernos de Sartre. Y acá es cuando uno agarra un ejemplar también de los tiempos modernos de Sartre y agarra un ejemplar de Mito, son idénticos. Incluso no solo en la portada, sino en la parte interior también es igual. Y Gaitán Durán les hace ese planteamiento en el 52 y es algo que se va madurando hasta que en el 55, en mayo, ¿sí? Mayo, sale a la luz el primer ejemplar de la revista Mito, que fue todo un suceso para Colombia. Que luego de este encuentro del verano del 52, lo que sucede, por ejemplo, es que, claro, ellos hablan allá en España, pero entienden que tienen que convocar a más gente. Entonces, bueno, ¿y quién es más? Entonces deciden que Pedro Gómez Valderrama, que estaba en Londres, y Gaitán Durán dice, listo, yo voy y hablo con Pedro Gómez. Entonces él va, lo visita, y lo que empiezan a hacer es que empiezan a contactar a, primero, pues el equipo fundador de Mito, pero también empiezan a partir de lo que cada uno, de la gente con la que cada uno ha interactuado, empiezan a crear este universo de colaboradores de la revista, porque pues Gaitán Durán pues, Saúl ya hablaba de los colaboradores españoles que se extienden, por ejemplo, a los poetas Alexandre, Jorge Guillén y demás. Gaitán Durán conoce a Octavio Paz, conoce a Cortázar, conoce a otra gente en París, y asimismo cada uno de ellos iba conociendo a otra gente. Ellos terminan escribiéndole a Carlos Drummond de Andrade, diciéndole, vea, vamos a fundar una revista, quisiéramos publicar ahí, pero también quisiéramos que usted hiciera parte del comité patrocinador de la revista, y esto básicamente es para darle un espíritu y apuntalarla en términos literarios, y si se quiere también en cierta medida políticos a nivel del continente. Entonces este ejercicio, y es importante hacer énfasis en esto, es que lo que hace Mito y lo que yo creo que hace que hoy nos tengamos que preguntar qué es lo que queda de toda esta experiencia, es de qué manera, pues lo que tendríamos que preguntarnos es de qué manera se podría hoy conseguir un proyecto de esas dimensiones donde personas venidas de todos los horizontes políticos y estéticos, de todas las generaciones, pues puedan entrar a discutir y a crear sobre todo una iniciativa como la de Mito. Porque pues también es cierto que está la influencia de revistas como Los Tiempos Modernos, casi que uno podría decir que Mito es un epígono de los tiempos modernos, pero también hay un elemento que es clave, por ejemplo, en el espíritu de la revista, y es el espíritu del diálogo del que hablábamos al comienzo, y es que, por ejemplo, la polémica Sartre-Camus, la famosa polémica que se generó a partir de la publicación del Hombre Rebelde, que se inició en noviembre de 1951, que fue la polémica que dio al traste con la amistad entre Sartre y Camus. Esta polémica toda se publicó, o sea, las cartas de Sartre y de Camus se publicaron enteras en Los Tiempos Modernos, y este espíritu se trasladó, por ejemplo, a la revista Mito. El texto más largo quizá que llegaron a publicar en Mito, son 16 páginas, es una carta que les escribió en ese entonces un intelectual de izquierda que era Darío Mesa, diciendo que pues básicamente el título era Mito, la revista de las clases moribundas, y es una crítica que les hace a la revista, y ellos publicaron íntegra la carta de Darío Mesa, que era también una reafirmación de ese espíritu de diálogo que tenía la revista. Bueno, y sale a la luz el primer número de Mito, y tiene un texto que es el que causa un revolcón, y es una traducción de un texto del Marqués de Sade que hace Gaitán Durán. En Mito aparecen por primera vez muchos de los textos de escritores europeos y de otras latitudes al español, que eso era lo que tú comentabas. Como ellos lo que hicieron fue crear una red de amigos, ¿sí?, que estaban por toda Europa. Lo que hacían era que
ahorita no recuerdo el nombre del traductor, que era un estudiante de Heidegger, yo pensaba que era Gutiérrez Girardot, no, era otro, y él traducía los textos que producía Heidegger y se publicaban en Mito. Y así muchos de los intelectuales colombianos que estaban por fuera traducían los textos de primera mano y se estaban publicando en Mito. Y están generando esas discusiones. Cuando se publica el primer ejemplar, el primer número, ese texto del Marqués de Sade, pues genera toda una discusión, porque Colombia era un país católico, apostólico y romano, y es el diálogo entre un cura y un moribundo, y al final del diálogo, pues el cura acepta al moribundo que Dios no existe. Entonces eso produce todo un revolcón y la revista es multada. Es multada con 2.000 pesos, que era lo que valía imprimirla. Entonces si ellos querían volver a imprimir un segundo número de Mito, que era la forma como el Estado callaba a las publicaciones, tenían que pagar la multa, 2.000 pesos, y sacar otros 2.000 pesos para sacar el segundo número. Afortunadamente estos autores pues tenían esa solvencia económica, lo pagan y sale el segundo número. Pero también demuestra que, y lo plantea Gaitán Durán, que ellos saben que económicamente el Estado no los puede callar, que son independientes, y fue algo que le dio ese espíritu a la revista, esa independencia del Estado, ¿sí? No depender de ellos. Y cuando uno incluso revisa los patrocinios que tenía la revista, de dónde sacaban el dinero, eran empresas de ventas de jeans o de textiles de Ureña, ¿sí? O empresas incluso chiquitas de los Santanderes. ¿Por qué tenían esos patrocinios de los Santanderes? Pues porque Coti y Gaitán eran del norte de Santander, Valencia Gael y Pedro Gómez de Santander. Entonces tenían esa independencia, y también, como vieron que podían arriesgarse, que eso es lo que tiene Mito, se arriesgan con el primer número y empiezan a arriesgarse cada vez más a cada nuevo número. Sabían que podían publicar textos que generaran discusiones, que es lo que ellos querían, generar toda una discusión en torno a ciertas temáticas, porque en Mito hay textos sobre la Revolución Cubana, sobre la Revolución Rusa, sobre la Revolución China, y textos de primera mano a partir de las vivencias, porque Gaitán Durán estuvo recorriendo todos esos, bueno, Cuba no fue, pero sí estuvo en China y estuvo en Rusia recorriendo los países y viendo de primera mano esas experiencias, y eran textos que buscaban ante todo controvertir. No eran textos que buscaban fundar una verdad, sino controvertir, porque publicaban los ataques contra Mito, se publicaban en Mito, que es lo que tú también comentas con la carta de Darío Mesa, pero también otras cartas donde los acusaban de afrancesados, de que no tenían raíces en Colombia, de que había una que era curiosa, que Mito lo había creado Gaitán Durán para publicar sus aventuras eróticas, un montón de comentarios cuando uno lee o hace un seguimiento a la prensa y a la crítica en torno a la revista. Pero con ese primer número surge el riesgo y ellos empiezan cada vez a arriesgarse más, y también por el impacto que empieza a tener la revista a nivel nacional de lectores, porque era una revista que circulaba. Ellos tenían vendedores en diversas ciudades y era una revista que era leída. Sí, hay un aspecto en relación con la influencia de los tiempos modernos. Hay dos ideas que están en el editorial del primer número de los tiempos modernos, que se publicó en 1945, y una de esas ideas es: nosotros, decía Sartre, nosotros no queremos perder nada de nuestro tiempo, tal vez los hubo mejores, pero este es el nuestro. Y ese es un elemento que está muy presente en Mito, y es que había un compromiso pleno con su tiempo, y ellos entendían que ahí tenían que jugársela, que había que arriesgarse, que podían equivocarse políticamente e incluso estéticamente, pero que ellos querían correr ese riesgo, porque entre otras cosas partieron también de una idea muy sartreana, y era que pues si ellos querían, y eso lo entendieron en Europa quizá, si querían cambiar la cultura colombiana, había que encarnar ese cambio de la cultura colombiana. Es decir, ellos en Europa quizá al principio estaban esperando que las cosas cambiaran y que el país por arte de magia se transformara,
pero ellos empezaron a entender que eso no iba a ocurrir, y por eso se juntaron y empezaron a encarnar ese cambio. Y bueno, entendieron también que en un país que estaba esclavizado por la retórica y la gramática, pues lo fundamental era poner el lenguaje en situación, que es lo que empiezan diciendo en el editorial del primer número. Las palabras están en situación, y eso también lo dice Sartre en ese editorial de los tiempos modernos. El escritor tiene una situación en su época, cada palabra suya repercute y cada silencio también. Entonces entendieron que había que jugársela, y ellos se la jugaron por muchos aspectos de la vida colombiana. Entonces los acusaban, por ejemplo, en algún momento de escandalosos por publicar pues el documento clásico del que siempre se habla, el mito, en la sección testimonios y documentos, que era una sección que también tenían los tiempos modernos. Ellos empezaron a publicar documentos de época, entonces historia del matrimonio campesino, historia del matrimonio colombiano, historia del matrimonio italiano, y esto parecía banal también, pero era un poco empezar a cuestionar la vida privada. Hay un documento, pues que es el documento célebre cada vez que se habla de mito, que es la historia del matrimonio campesino, que es el estudio de un juez, la tesis de un juez que transcribe una indagatoria que le hizo a una muchacha de 19 años en Sutatensa, que llegó a su despacho en 1955-56, acompañada de su mamá, a ponerle una denuncia a su esposo de 22 años, porque su esposo no solamente le pegaba, sino que además le cosió sus partes íntimas con alambre y le puso un candado. Mito, además de que pues publica esta indagatoria completa, preguntado, respondido, como se utiliza en los juzgados, publica además las fotografías, y entonces uno podría, a la vista de la época, decir que es exagerado y que es revictimizar a esta muchacha, pero si uno se traslada a la época, era importantísimo que publicaran las fotos, porque lo que iba a pasar era que si ellos no publicaban las fotos, pues les iban a decir que ellos estaban inventando eso, entre otras cosas porque Boyacá era el departamento más católico del país más católico del mundo, porque en ese momento en los periódicos se puede leer así, era algo de lo que se ufanaba Colombia, de ser el país más católico del mundo. Entonces esto era también esta irrupción en la intimidad que plantea Mito, publicando fragmentos del informe Kinsey sobre la sexualidad, que era una encuesta que se había hecho en Estados Unidos, lo de Sade, que ya mencionaba Saúl, y bueno, muchos otros documentos. Pues también lo que permitía era empezar a hablar de la vida privada, ¿sí? de todo lo que se callaba en ese momento, y eso quizá fue lo que muchas personas no alcanzaron a ver, y que tiene además una repercusión y una comunicación con la obra de Gaitán Durán. Claro, porque siempre que pensamos en mito, muchas veces pensamos en lo de afuera, ¿no? Que se publicó los 2 capítulos de Lolita, que podíamos leer a T.C. Eliot, sí, que todos esos autores extranjeros, pero también nos centramos que Mito hablaba sobre problemas y temas colombianos que por primera vez empezaban a discutir. Entonces, cuando tú hablas de esa sección llamada Testimonios y Documentos, voy a nombrarles algunos de los textos que allí se publicaron, ¿sí? El drama de las cárceles en Colombia, Historia de un matrimonio campesino, que era el que nos comentaba Mauricio, Historia de una muchacha colombiana, Un juez rural en Guataquí, El diario de un delator, La cárcel colombiana, Lugar de castigo, Antonio Larrota, un hombre serio, Muestrario de los hospitales, La izquierda colombiana. Entonces estaba hablando por primera vez de la situación de lo que estaba ocurriendo en Colombia, ¿sí? ¿Cuál es la situación de las cárceles? ¿Cómo se viven las cárceles? ¿Qué pasa con los presos? ¿Qué pasa con los hospitales? Y analizaban varios casos de varios hospitales a nivel nacional. ¿Qué está pasando con la salud en Colombia? Ahorita que tenemos toda esa discusión con la reforma a la salud, pues pensemos que en los años 50 ya se estaban planteando unas discusiones sobre la situación. Y había otro apartado, otra sección que llamaba Problemas y Estudios Colombianos. Y ahí, pues lo que buscan era develar la realidad colombiana. Y allí se publicaron los textos La guerrilla del llano, El caso de la Universidad Libre, La prostitución en Colombia, ¿sí? Incluso otro de los textos que
que aparecen allí era, como ellos publicaban cartas que enviaban los lectores, se publica una carta de un homosexual en Colombia, ¿sí? Porque en ese entonces se decía pues, que era homosexual, era porque estaba enfermo, ¿sí? y se podía curar. Y publican, y eso genera todo también una discusión en su momento. De pronto hoy día, pues, como todo ha cambiado tanto, no nos parece tan importante, pero si uno lo pone en su contexto, Mito también empezó a hacer que Colombia se mirase a sí misma y empezó a poner el dedo en la llaga, y eso también generó una serie de controversias, sobre todo con los sectores conservadores, porque empezó a develar que sobre todo la realidad de la provincia pues era muy distinta a la realidad que se vivía pues, en Bogotá. Dentro de todo el tema del planteamiento, pues en coherencia con lo que está diciendo Saúl, Mito empezó a publicar, por ejemplo, textos de nuevas literaturas que no se conocían en Colombia, como la literatura alemana. Entonces aparecen los textos, pues no solamente los de Heidegger, sino que aparecen poemas de Gottfried Benn y de otros autores alemanes, aparecen los capítulos de Lolita, aparecen otros autores también norteamericanos, y empiezan a aparecer referencias a otras literaturas que no eran las literaturas al uso en Colombia, y pues esto también es importantísimo dentro de esa construcción y esa apertura del panorama, y por eso es que se habla de que Mito inaugura la modernidad. Realmente lo que hace es que concreta muchas de las propuestas que se habían lanzado ya desde antes, pero que no se habían logrado pues eso, condensar en una propuesta, en una empresa cultural, porque Mito pues realmente también hay que entenderla como una empresa cultural, y no una empresa en términos comerciales, sino una empresa en términos de lo que implica, o sea, de que no era solamente la revista, sino que eran las ediciones Mito, era la radiorevista Mito que la emitían en la HJCK, e incluso se intentó, pero pues eso no se logró, que era la librería Mito, que era eso, condensar todo un mecanismo de circulación de nuevas ideas y de nuevas literaturas. Temas rápidos, por ejemplo, las mujeres empezaron a tener una presencia muy fuerte en la revista, pues en los medios, se publicaban en los suplementos literarios, pero en Mito tienen una importancia. Ahí publicaron Meira del Mar, Emilia Yarza creo que publica también ahí, pero ahí colabora Esmeralda Arboleda, que fue la primera mujer senadora de Colombia, Marta Traba, que publicaba allí sus críticas de arte, Cecilia Laverde y Marta Mosquera. Marta Mosquera, pues una referencia también de la importancia que tuvo en ese momento, era que Borges le dedicó el cuento La Casa de Asterión. Ellos hacían publicaciones como la que publicaron en el número 22-23, que era el trabajo literario en Colombia, donde hicieron una muestra de lo que estaban escribiendo escritores como Eduardo Carranza, León de Grave, Charry, Mutis, Cote, Rojas Erazo, Gaitán Durán, Antonio Montaña, Cepeda Zamudio, Pedro Gómez y Eduardo Caballero Calderón, ¿sí? Que da una idea también de a qué le estaban apostando. O sea, esto no era solamente una apuesta generacional, sino que era una apuesta de diálogo que se cierra un poco y se entrega la posta, que eso tal vez es un hecho casual, que el fin de Mito coincida con, el último número de Mito coincida con una antología precisamente del nadaísmo en Colombia, ¿no? Que es el número 42. Claro, y pensando en Mito más allá de la revista, y pensándolo como empresa cultural, que de pronto es la parte que no... Que uno lo tiene desdibujada, es que Mito organiza el primer Festival Internacional de Teatro que se hace en Bogotá en el 57, y se presentan por primera vez obras de Bertolt Brecht, Luigi Pirandello, Jean Tardeu y UNESCO en Colombia, ¿sí? También obviamente quien está detrás de eso es Dina Moscovici, la esposa de Gaitán Durán, pues que era también una dramaturga. Y también empieza Mito a participar de los salones de arte. Cote Lamus era gobernador de Norte de Santander, inaugura los salones de arte, y quien desarrolla y hace las convocatorias es Gaitán Durán, es Mito. ¿Y quienes participan ahí en esos salones de arte? Alejandro Obregón, Beideman, Negret,
Ramírez Villamizar, ¿sí? Toda esos que para nosotros son también los pintores que empiezan a entrar en el arte moderno, están allí. ¿Y quiénes eran los colaboradores del teatro de Mito? Enrique Buenaventura y Santiago García. Entonces, la nómina, no solo literaria, sino de todas las artes que empiezan a aparecer a Mito es muy importante. La crítica de cine que hace Mito y las críticas que hacen las películas, una sección que se llama Notas, donde van hablando ellos de los libros que están leyendo, que es algo muy bello, ¿sí? O sea, cada autor iba leyendo como los libros y escribía no una reseña, sino comentarios sobre los libros que estaba leyendo, y también ahí aparecían en Mito. Y como empresa cultural, ahí, bueno, el año pasado que se reeditó el diario de Cote, el diario del Alto San Juan, el diario del Alto San Juan y el Atrato, si uno empieza a leerlo con cuidado, cuando Cote está allá en el diario hay una referencia a Mito. Voy a buscar y se las voy a compartir. ¿Por qué es importante eso? Porque era la primera vez como que el Estado colombiano, una parte se fue hacia el Amazonas y otra parte se fue hacia el Chocó, y pues uno de los que va hacia Chocó es Eduardo Cotelamo, y producto de esa experiencia escribe ese diario, y en ese diario dice esto: Cote. Después de una reunión del sindicato de Andagoya, se nos dio una comida en casa de un negro amable y jovial. En la reunión se hallaba Tobías, quien sin venir a menos cuento me habló de literatura. Estaba enterado por los periódicos de las más promociones del país, conocía a Mito, había leído versos de Gaitán Durán, de Arbeláez y míos. Fue un encuentro emocionante. Estaba un poco tímido, pero luego hizo juicios valorativos con gran precisión y sagacidad. O sea, así fue el impacto de Mito, que el mismo Cote cuando está allá se sorprende, como así que acá llega la revista Mito, como que hay lectores de Mito, ¿sí? Y no, ni siquiera estaba en Quito, estaba en Andagoya, y se encuentra con un lector de Mito. Entonces hay también una importancia de esta empresa cultural, que es como, más allá de la revista, hay que imaginarla como una empresa que dio la modernidad a Colombia, no solo en la literatura, sino en muchos aspectos del arte. Bueno, como ya estamos terminando, yo quisiera leer un texto. Gaitán Durán, pues como ya decía Saúl también, asumió la dirección de la revista al comienzo con Hernando Valencia Kelken, y al año, es decir, en 1956, se retiró para irse de viaje nuevamente a Francia. Él entrega la revista y les envía un mensaje al resto de colaboradores de la revista, de quienes quedan en la dirección, y yo quisiera leer un fragmento, la última parte de ese mensaje, también un poco con una reflexión que creo que es lo que tiene que ir quedando de este tipo de actos, y es que Mito se nos ha vuelto un poco una leyenda porque no la podemos leer. Saúl tiene 2 ejemplares, yo tengo 6. Lo que hemos podido hacer es hojearla. En muy pocas bibliotecas se consigue. En Pereira, por ejemplo, solo hay una colección completa de Mito y está en una biblioteca privada. Entonces es una revista en la que nos hemos tenido que conformar un poco con lo que nos ha dicho Juan Gustavo Cobo Borda, muy bien, Fabio Jurado, muy bien, y un poco de lo que vamos repitiendo así de texto en texto y de generación en generación, pero realmente Mito hay que leerla para un poco también eso, desmitificarla y poder establecer ese diálogo y ser coherentes precisamente con el espíritu mismo de la revista, es decir, ver qué queda de eso y qué podemos aprender. Entonces yo quisiera terminar mi intervención leyendo este último fragmento de ese mensaje que es del 56, pero que realmente condensa mucho lo que fue el ambiente en el que se desarrolló la revista y un poco la apuesta de este grupo de amigos en torno a la revista. Dice Gaitán Durán: los pobres diablos que no pueden discutir con nosotros intelectual ni humanamente no vacilarán en usar toda clase de medios viles para hacernos desaparecer. Los sirve esa valiosa fuerza de destrucción que produce la inferioridad y la pobreza de espíritu.
A esas ratas viscosas les duele nuestra independencia, la de Mito y la mía. Hiere en lo más vivo que seamos independientes culturalmente, políticamente y hasta económicamente. Les ofende también que hubiéramos levantado la hipoteca de mediocridad que pesaba sobre toda realización de la inteligencia colombiana. Las vías que hemos abierto los humillan al compararse con nosotros y los hunde en una rabia obsesiva. Ahora que muy diversos motivos me obligan a abandonar la dirección de la revista, estoy seguro que ustedes esperan de mí precisamente lo que voy a decirles. No acepten nunca compromisos con un medio abyecto. Comprométanse solo con lo humano. No cedan por ningún motivo un ápice de independencia intelectual y política. Desaparezcan antes de destruir lo que significa la experiencia de Mito. No solo una conquista de la inteligencia colombiana, después de la cual no se podrá regresar atrás, sino también de un hombre tradicionalmente oprimido y resignado. Las personas que nos han leído en este tiempo no aceptarán más una concepción falsa de la vida y de la sociedad, aun cuando deban aceptar largo tiempo el silencio. Tengan confianza en el poder de la conciencia. Colombia para ustedes debe ser siempre una pasión optimista. Pero es importante retomar esas palabras de Gaitán. Bueno, la revista termina con la muerte de Gaitán. Gaitán muere en el 62, venía de París hacia Colombia porque la revista estaba ya lista y no había sido impresa. Y con la muerte de él, pues los colaboradores estaban devastados porque era el centro de todo. Gutiérrez Girardot le envió una carta a Cote, ¿sí? Cote pues, le envió una carta a Gutiérrez y le dice, bueno, ¿qué pasó con Mito? Tenemos que seguir con ella, no podemos dejar que ellos ganen. Mito es el espíritu de Gaitán Durán. Y Cote le responde el 30 de julio del 62 y le dice: aquí no nos hemos recuperado de la desaparición de Jorge. Cada día que pasa se hace más notoria su ausencia, sobre todo en Bogotá. Allí estuve varios días en el apartamento de Hernando Valencia y claro, el obsesivo tema fue Jorge. Sobra decirte que eso es compartido con muchos, especialmente por los de Mito y por otra gente que no sabía el cariño que les podían tener a Gaitán. También hay hijueputas contentos, se me antojan que piensan haber quedado sin enemigo, que les incomodara en sus aspiraciones de gloria y fama, pensando que son queso grande. De todos modos han escritos, fariseos de mierda, con ese gran sentimiento, porque toca, porque es lo noble. Yo, dice Cote, no soy partidario de sacar otra vez la revista, porque se me hacía que se encontraba ya agonizando y que había dejado de tener sentido en nuestro ambiente y que de por sí no hubiese resistido más de 5 números. Por otra parte, nos encontramos todos situados y muy llenos de ocupaciones. Pedro Gómez con seguridad irá al gabinete. Fernando tiene el tiempo completo en Psicolac. Jorge Eliezer trabaja en planeación. Yo estaré en el Senado y en otra parte. Hernando sería, en fin de cuentas, el encargado de hacerlo. Creo que por eso se obstina en negarse a sacarle y lo comprendo, porque la responsabilidad cae sobre él. Existe otra fórmula, Ediciones Mito, que vendría a llenar el vacío. Y obviamente 2 años después muere Cote en un accidente automovilístico y ya hay las posibilidades de que la revista vuelva a surgir, pues no son posibles. En el último número que se publicó en el 42, de que ahora los nadaístas, ellos dicen que el siguiente número iba a ser un número en homenaje a Gaitán Durán y estaban reuniendo textos pues, de Octavio Paz, ¿sí? De Borges, de muchos autores que iban a escribir sobre Gaitán Durán, pero al final ese número nunca se dio y se da ese hecho mítico que es la última revista de Mito publica a la siguiente generación de poetas que son los nadaístas. Bueno, nos excusamos, nos tomamos todo el tiempo y no abrimos espacio para preguntas, ya nos dicen que tenemos que salir, pero les agradecemos mucho a ustedes, al Ministerio por supuesto, por esta oportunidad de hablar de Mito. Una revista Mito. Es que es increíble.